Bueno, señores, regresamos a tiempo de orientación y es un honor para mí conversar con el doctor Julio Curi, que se encuentra con nosotros. Doctor, Tocayo, ¿cómo está Tocayo, ¿qué usted, tal? tocayo? ¿Cómo te va? Un honor, gracias por distinguirme con esta visita. No, el honor es mío, sabes que te aprecio mucho. Mire, hay muchos temas jurídicos, ¿verdad?, que yo creo que meritan una precisión interesante para la población por el debate que generan en la opinión pública. Y quiero comenzar hablando sobre este caso que ha consternado a la sociedad en Santiago de los Caballeros con el asesinato de un chofer de camión de basura por varios motoconchistas que, por supuesto, desembocó en el asesinato de este señor y luego en una solicitud de medida de coerción por parte del Ministerio Público contra los motoconchistas. La calificación jurídica que el Ministerio Público le ha dado a este caso, que se va a conocer en el día de hoy, es de asesinato y asociación de malhechores. A la luz del Código Penal, en términos de sanciones, ¿a qué se estarían enfrentando? Por asesinato a 30 años. Pero yo no sé si hubo premeditación, si hubo alevosía en la comisión del hecho, porque eso es lo que modifica la calificación de homicidio a asesinato. Yo he visto los titulares y voy a serte honesto. De un tiempo a esta parte yo me he propuesto tratar de liberarme en mi espacio mental de las informaciones que me perturben, la paz, la tranquilidad, porque esas cosas obviamente que afectan a cualquiera, al que los lee. Sé que se produjo el hecho, no conozco los pormenores, no sé en qué circunstancias fue, por lo que yo no estaría, a decir verdad, en condiciones de poder decir si se trató de un homicidio o de un asesinato, porque para que haya sido asesinato lo debieron haber esperado, se debió haber planificado. Y tú me hablas de asociación de malhechores. Y si hay un tipo penal que los fiscales, incluyendo los más encumbrados, no conocen, es justamente ese. Porque confunden coautoría con asociación de malhechores. La asociación o concierto de malhechores supone que se han reunido un grupo de personas previamente a la comisión del hecho para planificarlo o cometerlo, porque no es un delito de resultado. De manera que aun cuando no se cometa, si se planifica y se interviene antes de que se lleve a término, pues estaríamos ante una asociación de malhechores. Pero eso es para cometer crímenes, incluso en plural. Claro, el homicidio es un crimen, el asesinato también lo es, pero tú me estás hablando ahí de un tipo penal. ¿Dónde está el segundo? O sea que ahí no habría asociación de malhechores, tampoco sabría si esos motoconchistas el día antes u horas antes de suceder el siniestro planificaron llevarlo a cabo. Bueno, hay una teoría, hay una versión que recoge en el día de hoy el periódico Listín Diario, que supuestamente, que uno de los abogados de los imputados está planteando que supuestamente hubo un problema de préstamos, de unos préstamos informales que le habían otorgado a Davis, al que asesinaron, ¿verdad? Davis Santos, me parece que se llama, Davis, no recuerdo exactamente el apellido, pero que esto pudiera entonces variar la calificación jurídica o no importa ya el hecho consumado, diríamos que se configura aquí el asesinato, porque está en los videos ahí, doctor. O sea, eso se ve incluso, uno de los motoconchistas, se ve que a todas luces, bueno, le está como propinando, ¿verdad?, unas puñaladas al chofer del camión. Eso incluso se puede apreciar en el video. Por ejemplo, eso presente en una audiencia. ¿No fue como consecuencia de una colisión, de un choque que se produjo de vehículos entre ellos? Eso es una teoría, eso es una hipótesis. Hay dos hipótesis. Esa es una. Bueno. Esa era la que predominaba hasta el día de ayer y ahora entonces se ha puesto a circular otra que se pudo haber tratado, ¿verdad?, de un tema de unos préstamos informales. Ya, el Ministerio Público, que es el órgano investigador, habrá recabado los elementos probatorios como para sustentar su pretensión de que este caso sea calificado como asesinato. No lo sé, pero sí te puedo decir que yo deploro la imputación de la asociación de malhechores, no en este caso en específico, sino en casi todos, porque es pasmosa la incapacidad del Ministerio Público de poder entender cuáles son los elementos configurativos de este ilícito. Y entienden que la coautoría, es decir, cuando dos o más personas cometen un hecho,
sin previamente haber sido planificado, sin haber sido concebido, eso es asociación de malhechores y no lo es. La asociación supone una planificación previa para la comisión deliberada de más de un ilícito que sea calificado como crimen. Pero bueno, tú sabes que eso es el llamado abultamiento de la nómina de tipos penales para escandalizar a la sociedad, para tratar de endosarse el apoyo mediático de quienes hacemos opinión pública, de quienes también no la hacen, pero entienden que pueden generar algún tipo de presión social. Ese es el Ministerio Público que nos gastamos. Yo he dicho que en algún momento, cuando estas autoridades sean relevadas, habrá que tener una conversación abierta con la sociedad porque hay muchas cosas que tienen que cambiar. Doctor, hay otra conversación que ha puesto en la palestra pública el periodista Aníbal de Castro en torno a un debate constitucional sobre la figura de la vicepresidenta de la República. Sí. Plantea Aníbal con sólidos argumentos jurídicos de que no existe en la Constitución ninguna norma que impida a la vicepresidenta optar por otro mandato, por una repostulación en el cargo. Y el doctor Milton Ray Guevara envió una carta al periódico Diario Libre dirigida a Aníbal de Castro y él reafirma ese criterio de que no existe nada que impida a la vicepresidenta postularse una vez más para el cargo. Sin embargo, el secretario de Asuntos Jurídicos del PLD, Dantes, había planteado de que le pudiese aplicar ese impedimento que tiene la figura presidencial por el hecho de que ella es escogida en la boleta del presidente de la República, o sea, van en la misma boleta. Entonces, yo quisiera conocer cuál es su opinión al respecto. ¿Hay o no la Constitución? ¿Puede o no la vicepresidenta optar de nuevo por ese cargo? Mira, te tendría que estudiar porque el tema no es de fácil solución, pero vamos a ver. El artículo 124 de la Constitución es el que establece, a modo de regla, porque no se trata de un principio, que el presidente de la República puede optar por un único periodo consecutivo y no puede aspirar jamás ni a ese cargo ni a la vicepresidencia de la República. Es decir, el presupuesto fáctico de la consecuencia, que es la imposibilidad de aspirar, es que se repostule de forma sucesiva al cargo, al más alto cargo de la nación. En el artículo 125 que le sigue, ¿no?, es el que se refiere a la vicepresidenta de la República o el vicepresidente, que está escrito, redactado toda la Constitución en un repudiable idioma sexista. Es él o la presidenta o presidente, vicepresidenta, vicepresidente, en fin, esas repeticiones engorrosas que son absolutamente innecesarias. Claro, porque está el plural masculino, por ejemplo. Claro, es que el masculino, el sustantivo masculino engloba el femenino y con eso no hay que concebir. Sí, eso la RAE lo plantea y todo. Claro, eso no es discriminación, es una regla de economía lingüística. Pero bueno, así está la Constitución nuestra. También hubiese sido conveniente que en el 2024, cuando se modificó la Constitución, se hubiese corregido todo esto. Yo lo propuse, pero bueno, el presidente... Vamos para allá ahora, no se preocupe, pero... Entonces el 124 que está, el 125 que está en la misma sección del mismo capítulo, dispone que la vicepresidenta de la República será elegida bajo la misma forma y condiciones que el presidente de la República. Eso es lo que le llaman una referencia, a ver, no se puede hacer una interpretación aislada o solitaria de una norma y otra, porque están dentro de la misma sección de la Constitución. O sea que hay que hacer una interpretación sistemática. ¿Qué pretendió el legislador? Porque tampoco tú puedes aspirar a que el legislador reproduzca innecesariamente la misma norma en un artículo siguiente solamente para que se le aplique al vicepresidente. ¿Qué debe entenderse por bajo la misma forma o bajo las mismas condiciones que el presidente de la República? Yo creo que no se refiere únicamente a la condición de edad o de nacionalidad, sino también al régimen de elegibilidad. Claro, yo lo estoy diciendo sin haberme propuesto todavía estudiar a fondo el tema, porque sí lo he visto, que el Diario Libre lo ha puesto en boga sobre el tapete, pero... Políticamente yo se lo puedo explicar, pero jurídicamente, ¿verdad? Sí, pero tú también lo puedes hacer jurídicamente, tú eres muy talentoso. Mire, usted sabe que hay otro tema ahí mismo, usted habló de la reforma constitucional. Mire, dice el doctor Milton Ray Guevara, dijo en esa misma carta,
que el legado más importante del presidente Luis Abinader fue establecer ese artículo 124 de la elección presidencial dentro de las cláusulas pétreas, dentro de la zona de piedra de la Constitución, ¿verdad? Dice que ese es el principal legado del presidente Luis Abinader. Yo tengo una observación a eso, tengo mi reserva, ¿verdad? Porque creo que eso, por lo menos políticamente, tiene que materializarse, porque jurídicamente, aunque sí el presidente da una muestra de desprendimiento, algo poco común en la historia política dominicana, sin embargo, este impedimento lo anula a él y mantiene una anulación del expresidente Danilo Medina. Sin embargo, el político que más ha aspirado de 3 periodos puede volver tranquilamente a ser presidente de la República. Eso más... que ha aspirado 5 veces. Efectivamente, que ha aspirado 5 veces. Entonces, yo quiero conocer primero su opinión general sobre este tema de las cláusulas pétreas y luego, ¿verdad?, si coincide con este planteamiento del doctor Milton Ray Guevara. Mira, las cláusulas intangibles han dado lugar a muchísimas discusiones a lo largo del tiempo, porque tú tienes por un lado el poder soberano de que goza la Asamblea Revisora para poder modificar la Constitución, y hay quienes entienden que no tiene un corsé apretado, ajustado, ceñido, como para que se le impida tocar toda la Constitución. Ahora, hay cláusulas que vienen desde su origen, desde la constituyente, que se entendería que un legislador revisor no puede llevarse de encuentro, como por ejemplo el régimen democrático, el régimen político. Pero esto de mover la imposibilidad de la repostulación consecutiva al artículo donde están las cláusulas pétreas, no lo ha hecho el asambleísta constituyente, sino el asambleísta revisor, que es un constituyente derivado porque no ha sido elegido por el pueblo, sino específicamente para modificar la Constitución, sino para revisarla. Y del mismo modo que se incluyó como norma pétrea, también el legislador revisor, repito, al no venir desde 1844 dentro de la Constitución, que fue la única constituyente, entonces aquí tendríamos la discusión de si el legislador revisor de mañana puede o no excluir del contenido de las normas pétreas la consecuencia del artículo 124, que se refiere a la imposibilidad de poder aspirar a la presidencia o vicepresidencia de por vida por el hecho de haber intentado una repostulación, no de ganar, de haber intentado la repostulación. Yo he sostenido a lo largo también de los años que el presidente Leonel Fernández, y también lo hizo Hipólito Mejía en el 2012, han venido insistiendo en perseguir el poder, a pesar de que sobre uno y otro llegó a recaer en su momento el anatema que la Constitución de entonces preveía, que era lo mismo. No podían volver a aspirar nunca más si intentaban la repostulación consecutiva. Lo hizo Hipólito en el 2004 y Leonel en el 2008. Lo que han creído, o lo que se ha creído con el consentimiento tal vez cobarde de una buena parte de la comunidad jurídica, es que cuando se modifica la Constitución opera una suerte de tabla rasa, ¿no? de borrón y cuenta nueva, de un reconteo de las cosas, y no es así. No es así. El hecho de que en el 2012 se modificara la Constitución para permitir la repostulación luego de un periodo consecutivo no quiere decir que se habilitó a Leonel Fernández y Hipólito Mejía, que ya habían quedado atrapados en las consecuencias de las constituciones de la época, como para que ellos puedan seguir intentando la reelección, la repostulación o seguir aspirando a la primera magistratura de la nación. Es un tema un tanto complejo, pero no es difícil de entender, porque una vez la Constitución adjudica una consecuencia, no puede modificarse salvo que expresamente el legislador revisor de la Constitución no levante esa sanción, esa consecuencia. Doctor, hay otro tema que va vinculado a una posible reforma constitucional y a mí me sorprende porque este tema lo puso en el tapete el presidente del Tribunal Constitucional, Napoleón, y no el emperador, Napoleón Esteves. Él dijo lo siguiente, y se lo voy a leer el criterio. Dice Napoleón Esteves, él se pregunta, ¿cómo garantizar una suplencia para los magistrados
cuando no pueden cumplir con el quórum de jueces para decidir sobre un expediente. Entonces, él dice que este problema, esto es un problema que se presenta internamente en el Tribunal Constitucional y que para solucionar ese problema entonces se amerita de una eventual reforma constitucional. Esto ha desatado las avispas en sectores de la oposición, pero yo quisiera preguntarle cuál es su opinión al respecto, si entiende que esto es un tema profundo que ciertamente merita una reforma o si sencillamente a través de algún mecanismo administrativo interno puede el Tribunal Constitucional resolver el tema de la suplencia de los jueces. Mira, tú sabes que ganado del interés de asegurar, de preservar la doctrina constitucional, o sea, la firmeza de los precedentes, el legislador revisor de la Constitución del 2010 exigió una mayoría súper calificada, súper agravada para el dictado de las sentencias por parte del Tribunal Constitucional. De los 13 miembros, 9 se necesitan 9 votos. Entonces resulta que a veces se hace difícil conseguir los 9 votos en un sentido o en otro, y entonces hay asuntos que se van quedando ahí en el tintero. Y yo no sé si lo que el presidente del Tribunal Constitucional, mi buen amigo y admirado amigo Napoleón Esteves Lavandier, propuso es que se redujera de 9 a 7 la mayoría necesaria para poder dictar sentencias. ¿Estaría yo de acuerdo con esa, en caso de que haya sido con esa propuesta? Yo de entrada diría que no, porque así como se han relajado los criterios casacionales, porque lo que se necesita son de 5 miembros, 3 votos, con esa facilidad, entonces va mutando el criterio jurisprudencial de la sede suprema, de la sede casacional, y tenemos a cada rato variaciones y no sabemos en qué pie estamos parados, porque la Suprema va cambiando de criterio permanentemente. Pero para que se produzca un cambio, un viraje de criterio en el Tribunal Constitucional, se necesita convencer a 9 de los miembros. Y eso es lo que ha asegurado una estabilidad de los precedentes, de la razón de decidir, del estar de decisis. Entonces, yo en principio no veo con simpatía que se baje a 7 ni a 5 los votos que se requerirían para poder dictar sentencias por parte del órgano de cierre de la justicia constitucional. Hay otro tema jurídico que es también relevante, igual jurídico político, que es la convocatoria al Consejo Nacional de la Magistratura. El país está en la espera de que sea el presidente quien convoque el Consejo Nacional de la Magistratura para escoger los jueces que ya le venció el plazo, como el caso del actual presidente de la Suprema, el doctor Luis Henry Molina, y otros 10 más, me parece. El punto es el siguiente, que Finjus ha cuestionado, la Fundación Institucionalidad y Justicia, el doctor Servio Tulio Castaño, ha cuestionado la capacidad técnica del Consejo Nacional de la Magistratura de escoger a los jueces. Y Pacheco, de evaluarlos. De evaluar a los jueces. Y Pacheco, diríamos que como para quitarse un poco, ¿verdad?, ese polvo, dijo, no, nosotros aquí nosotros garantizamos que no va a prevalecer un criterio político a la hora de que se escojan los jueces de la Suprema Corte de Justicia y las demás altas cortes. ¿Qué hacer? Porque hay como un tranque aquí. Hay como un tranque, porque es verdad lo que dice Servio Tulio. Bueno, no tiene la capacidad técnica, bueno, pero tienen una facultad constitucional que se le da a la Constitución. Sí, correcto. Entonces, ¿qué plantea usted? ¿Cuál sería la solución al respecto? Y si es tan malo que nosotros cojamos un juez que haya tenido algún vínculo político o que haya tenido alguna militancia política. Porque aquí se está satanizando todo. Sí, tú tienes razón. Tú sabes que la evaluación no existía hasta la Constitución del 2010. Eso fue un injerto de muy mal gusto que se hizo, porque ciertamente uno puede cuestionar la competencia jurídica que pueda tener un político, aún siendo abogado, como para poder fiscalizar el desempeño de un juez de alta corte, de la Suprema Corte de Justicia, porque son los únicos que se evalúan. Yo en principio también estoy en desacuerdo con ese sistema de evaluación. Yo hubiese preferido un único periodo, no de 7 años, sino de 9, como en el Tribunal Constitucional, y luego de lo cual todas las plazas
quedaran vacantes para que pueda haber movilidad, ascensos. La carrera judicial es eso, los jueces de corte quieren encumbrarse y mayor independencia. En la Suprema, exacto. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando tú tienes ahí un juez que está sometido a la evaluación y sabe que su permanencia en la Suprema Corte va a depender de la voluntad del jefe de Estado de turno, trata siempre de acomodar sus criterios a la conveniencia del sector político gobernante. Entonces, afortunadamente salimos de Pilar Jiménez, que llegó ahí, ascendió hasta donde yo tengo entendido, empujada por el PLD, ¿no? Esa fue la que presidió la Sala Civil de la Suprema Corte durante los últimos 7 años. Pero aquí también tenemos muy buenos jueces en la Suprema Corte. Mira, pero esa fue la que se quejó con una Sí, carta. La que se quejó como niña. Pero ella estaba capacitada, doctora, ella tiene derecho. Pero si tú estás ¿Tiene derecho a qué? ¿Qué importa si te impulsa un partido político? Pero si tú tienes, si tú has hecho tu trabajo, si tú cumples, si tú tienes las competencias. Pero yo no digo que haya sido por eso que haya resultado conveniente desvincularla de la Suprema Corte, sino por su pésimo desempeño. Que la comunidad jurídica estaba al grito con la desidia laboral de ella, con los criterios que también los modificaba, despertando sospechas de largo alcance. Pero en fin, ya eso es historia. Ahora tenemos a unos jueces ahí que son diamantes. Rafael Vázquez Goico, Manuel Herrera Carbucia, que se tienen que evaluar, Justiniano Montero, pero que deberían... Claro, un Consejo Nacional de la Magistratura que no estuviese gobernado por el interés político de desplazar a nadie, esos son jueces que se tienen que quedar, porque el trabajo que han hecho ahí en la Suprema Corte de Justicia es encomiable. El presidente lo que tiene que designar una comisión de juristas como usted, y bueno, y que funjan como asesor. El consejo sería el consejo. El Consejo Nacional de la Magistratura, y que funjan como asesor del consejo y que le remitan un informe técnico, informe técnico al consejo, y ahí ya entonces se resuelve. Ellos pudieran auxiliarse de opiniones de abogados que ellos puedan, de un consejo, de un órgano consultivo que ellos puedan crear. Porque utilizar un rasero que no sea meramente jurídico para evaluar a jueces de las altas cortes es... Mire, y finalmente, antes de que terminemos este programa, usted sabe que, bueno, no sé si pudo ver, la semana pasada, Participación Ciudadana emitió un informe, un 8º informe sobre la corrupción. Ellos en este caso hablaron específicamente del caso de Jean Alain Rodríguez. Y ellos plantean de que ese caso corre el riesgo de extinguirse penalmente. Pero el problema no es ese, es que le atribuyen esa extinción, esa duración del caso a maniobras procesales de los imputados. Luego vimos una rueda de prensa de Jean Alain Rodríguez y su equipo de abogados, donde él planteó de que ellos un solo incidente no han presentado en este caso, y hacen una cronología desde cuando el Ministerio Público inició las investigaciones al imputado, ¿verdad?, Jean Alain. Entonces, ¿cuál es su opinión al respecto sobre esta postura de Participación Ciudadana, que sorprendentemente coincidió mucho con una titular del PEPCA que también criticó al tribunal colegiado, me parece que era al del Distrito Nacional, diciendo que los jueces son extremadamente garantistas aquí? A mí me sorprendió un poco y quiero conocer su opinión. ¿Tú conoces la queja que menudea con respecto a Participación Ciudadana? ¿Cuál es la queja que menudea? Que es un brazo auxiliar del Ministerio Público, al menos en el terreno de la opinión. Y cuando ellos hacen este tipo de críticas, a mí me asalta la duda de si lo hacen con buenas intenciones o simplemente para favorecer al Ministerio Público, porque efectivamente eso es lo que se dice que son. ¿Por qué ellos no cuestionan lo voluminoso del expediente o de la pluralidad de imputados sin relación entre ellos que figuran en un expediente? Porque para tú retener la responsabilidad penal a un funcionario, tú no tienes que hacer una investigación de toda su gestión.
sino de un hecho particular y formular la acusación con base a ese hecho. 12.000 páginas presentaron ahora. ¿Entiendes? Ahora, ¿qué se gana cuando tú abultas tanto, cuando tú inflas una acusación con tantos tipos penales, con tantos imputados, con tantas páginas, con tantos elementos de convencimiento o de convicción? ¿Qué tú ganas? Despertar, disparar la alarma social, escandalizar a la sociedad. Una acusación de 12.000, de 8.000, de 4.000 páginas, que se le atribuye medio código penal, que se habría infringido. O sea, todo eso está bien cuando tú lo que persigues es una justicia inmediata, medida de coerción que consiste en prisión preventiva. Pero si tú lo que persigues es una sanción penal mediante sentencia firme, tú no lo vas a lograr. Ese es un caso que se va a declarar en algún momento extinguido, como se extinguió el de Donald Guerrero, porque tú citaste a Donald Guerrero a la Procuraduría en febrero del 2021 y tú sabías que a partir de ahí, que eso es una medida de coerción, empezaba a correr el plazo. O sea, ¿qué establece la normativa jurídica? No, el Tribunal Constitucional. ¿Qué establece? ¿Cuándo inicia el plazo? Desde el momento en que a ti se te restringe la libertad ambulatoria. ¿Cuándo se te restringe? Cuando te ponen una alerta migratoria. Por ejemplo, a Jean Alain le pusieron una alerta migratoria. Ya empezó a correr ahí. Que fue inconstitucional. Claro. Que le violaron sus derechos. No, ilegal, porque los derechos fundamentales se regulan mediante leyes orgánicas. Y el Código Procesal Penal establece que la única forma de tú prohibirle a una persona viajar al extranjero o salir del país es mediante la imposición de una medida de coerción que consiste en impedimento de salida, pero no administrativamente el Ministerio Público ponerle una alerta migratoria. No puede salir. ¿Y con base a qué autoridad, a qué facultad, a qué potestad legal tú haces eso? A ninguna. Eso se llama arbitrariedad, abuso de poder. Entonces, o desviación de poder. En buen derecho, lo que se proyecta es que estos famosos casos de presunta corrupción, ¿verdad? Que el Ministerio Público ha encaminado en los tribunales contra exfuncionarios del Partido de la Liberación Dominicana, es que se caigan. La extinción penal por buen dominicano es que se caigan esos casos porque tienen demasiado tiempo. Porque han pasado los 4 años, que ciertamente no es un plazo, un término que se calcula de forma matemática, porque tú tienes que también observar no la complejidad del caso, sino la actitud que ha asumido el imputado a lo largo del proceso. Pero en el caso, por ejemplo, de Donald, que yo sí lo sé, él nunca ha promovido un aplazamiento, un incidente que tienen derecho, porque los incidentes no necesariamente tienen una vocación retardataria, no son chicanas, como presume participación ciudadana, son derechos que tú tienes también de muchas cosas. Es decir, un incidente es una petición que sale al tribunal para que pueda enderezar algún entuerto procesal que se ha cometido. Finalmente, ¿qué implica para el caso de Senasa que un fiscal del Ministerio Público haya sido acusado de soborno por el propio Ministerio Público, de recibir sobornos supuestamente del imputado estrella, Roberto Canán? Y este caso, o sea, pongo a colación a este fiscal, Ángel, porque él fue de los principales artífices de estos acuerdos muy generosos que da el Ministerio Público a algunos imputados. O sea, ¿esto tiene alguna implicación jurídica para el expediente de Senasa? Ese es un programa que tendríamos que hacer, el de los criterios de oportunidad, porque eso sí y ya veo que nos hacen señas, ¿sí? Pero no, ahí le voy a dar la razón al Ministerio Público. El hecho de que este o aquel otro fiscal se corrompa no quiere decir que nada de lo que se haya hecho queda contaminado. Eso no es verdad. Bueno, pero ya aquí nos hacen señas. Así es, doctor. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti, mi querido tocayo. Esta es su casa, ¿eh? Gracias. Así que esperamos verlo pronto. Señores, si Dios lo permite, mañana estaremos de regreso en una nueva edición de este programa. Feliz resto del día.